complicado. Bueno, vamos pues a ver, comenzamos y esperemos que no tengamos problemas. Profe, Sí, ¿quién eres tú? buenas noches, soy Daniela Jiménez Pantoja y quería ver si estaba en la lista. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema que de pronto no? Es A que no ver, aparezco ahí, pero yo sí Jiménez, matriculé no mis... apareces. No apareces, Jiménez. ¿Será que estás de pronto en el otro grupo? Claro que sí, es que a mí me hizo cambio, Sebastián, hablamos porque yo no podía estar en el otro horario, Ah, entonces me bueno, hicieron cambio. bueno, no hay problema. Te voy a buscar aquí en el otro grupo. Ujú. A ver, en el otro grupo eres Jiménez, ¿no? Y Eh, Jiménez Pantoja. Jiménez Pantoja, Daniela Licen, no hay problema. Ahí estás. Ya, muchas gracias, profe. Entonces, pues tranquilamente puedes asistir acá. Yo no le veo problema a eso, ¿no? Eh, Gracias, profe. y después, pues te pongo la nota correspondiente en, en ¿cómo es que se llama? En el grupo tuyo. No sé cómo se irá a computar, porque Claro, pues, pero, o sea, no hay ningún problema si yo presento el parcial con este grupo, ¿no? Ni no, nada. no, 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 no. Como esto es práctica, ¿no? Ajá. De pronto si sacamos alguna nota práctica, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando y le damos también un valor. Pero por el momento, pues no veo ningún problema, ¿no? Ya, Eh, muchas gracias. la otra cosa es que me confirmen si han tenido problemas con instalación del SPSS. Ya para la próxima semana, pues ya debemos de tener todo, ¿no? Sí, aló, Joana Morales Díaz, ¿cómo estás, Joana? Cuéntame, ¿no está, Joana? Bueno, pongámosle falla, pues. Buenas noches, Doc. ¿Quién eres tú? Ah, Joana, Buenas noches. ¿tienes problemas con el SPSS? Eh, sí, pero ya un compañerito me está colaborando. Ah, bueno. Muchas No gracias. es cosa que no se pueda resolver, digamos. No, el resto, Diego Andrés Tobar, Javier Salcedo, todo bien, todo bien. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas Sí, muy bien, noches. muchas gracias, profe. Bien, entonces, ¿no? Sí. Entonces, a ver si la próxima, porque, por ejemplo, si yo pongo un ejercicio en el SPSS, pues entonces, y no lo tiene, pues entonces va a haber problema, ¿no? Bueno, mientras tanto, pues entonces, la vez pasada también tuvimos alguna dificultad. La primera semana fue que se fue la luz, ¿no? La otra semana no me acuerdo qué fue. Bueno, pero todo es parte de esta cuestión. Entonces, veamos aquí como un repaso para ponernos en contexto. Estamos en la variable continua, ¿no? La variable continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Y entonces habíamos dicho de que como puede tomar valor dentro de un intervalo y ese intervalo es de los números reales, pues entonces acepta valores decimales, ¿no? También acepta operaciones matemáticas. Aquí en la variable continua también puede operaciones matemáticas. De dos variables, se me había olvidado eso, pero entonces de dos variables de tipo continuo, por ejemplo, estatura y peso, se puede obtener el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal, ¿a qué es igual? Recuérdenme ustedes que saben más que yo eso. Creo que aquí abajo es altura al cuadrado, ¿sí? ¿Aló? Sí, doctor, es peso sobre altura al cuadrado. Entonces arriba peso y aquí pongámosle estatura, ¿no? Estatura al cuadrado, pongámosle, eh, a ver, altura, estatura, talla. No, bueno, estatura al cuadrado. Estatura al cuadrado. Observen que las dos son de tipo continuo, ¿no? Y entonces, como acepto operaciones aritméticas, entonces obtengo otra nueva variable y esa nueva variable también va a ser continua. Entonces les decía, la vez que teníamos clase,
Les decía que con la continua, pues se puede hacer muchas cosas, ¿no? Debido a la naturaleza que tiene. Tenemos la representación gráfica. En representación gráfica tendríamos el histograma, ojivas, polígono de frecuencias, la gráfica de cajas y bigotes, la gráfica de normalidad, ¿no? Y les decía que era muy importante averiguar si los datos son normales o no. Aquí en esta grafiquita, por ejemplo, por decir algo, si la media es 66, ¿no? Entonces la mitad de los datos va a estar por encima de la media y la otra mitad va a estar por debajo. Y si yo tengo un valor aquí determinado, ahí le puse Z, entonces esta área que está rayada aquí, ¿qué será? A ver, contésteme en eso. Aló. ¿Qué será esta área que está rayada acá? La curva es de probabilidad, ¿no? Toda esta curva, el área bajo la curva representa una probabilidad. Entonces, el área que está rayadita aquí, ¿qué quiere decir? ¿No se les prende el bombillo? Son las colas de la campana. Son las colas, pero ¿qué significa esta colita que aquí? Es una Profe, probabilidad, ¿no? Sí, la cuéntame. probabilidad que haya valores más grandes que 85. La probabilidad que haya valores más grandes que 85. Y esta que está aquí, esta blanca con esta blanca, entonces va a ser diferente, ¿no? Va a ser la probabilidad, pongámosle ahí, va a ser la probabilidad de que haya zetas, ¿no? Menores que 85. Y entonces, si esta probabilidad, por ejemplo, es de 0,05, que sean mayores, entonces que sean menores es 1 menos 0,05. ¿Por qué? Porque todo el área bajo la curva es igual a 1. Entonces, si se cumple esa normalidad, este requisito de normalidad, pues entonces podemos encontrar este tipo de probabilidades, ¿no? Este tipo de probabilidades. Que un paciente tenga los niveles normales de colesterol, no sé cuáles son, ¿no? Pero entonces, ¿cuál será la probabilidad que tenga niveles bajos de colesterol o niveles altos de colesterol, ¿no? La probabilidad de que un paciente, el tiempo de recuperación sea menor a 3 días, etcétera, etcétera, o horas, lo que sea, ¿no? Entonces ahí podemos sacar nosotros probabilidades, siempre y cuando los datos cumplan con esta distribución, que es la distribución de probabilidad normal, ¿no? Bueno, y les decía también lo siguiente, ¿no? Les decía que esto en cuanto a las gráficas, ¿no? Histograma, ojivas, polígonos de frecuencia, cajas y bigotes, gráficas de normalidad. Y entonces, lo que más se utiliza en la estadística descriptiva son este tipo de medidas, ¿no? Medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, las más importantes que son la media o promedios, y en tendencia central también podíamos colocar la mediana y la moda, ¿no? Entonces son medidas de tendencia central. También vamos a ver medidas de dispersión, que son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Cuando lleguemos a esto, pues vamos a definir esto que está acá, ¿no? Tenemos las medidas de localización. Las medidas de localización se pueden ser, en general, se las denomina fractiles. Esto que está acá, fractiles. Pero los fractiles pueden ser cuartiles. Cuartiles dividirán los datos en 4 partes iguales, ¿no? Deciles en 10, quintiles en 5, percentiles en 100. Como la media divide los datos en 2 partes iguales, también podemos ubicarla aquí como un fractil, que divide en 2 fracciones iguales, ¿no? Y las medidas de forma que les decía, asimetría y kurtosis.
En asimetría, pues vamos a ver si esta curvita que está acá, si esta curvita que está acá es simétrica o no lo es. Y la kurtosis aquí es la punta de la campana. Entonces, ¿cómo se da esa punta de la campana, no? Para eso, pues entonces, existe una formulita, pero nosotros lo vamos a ver mejor con el SPSS, ¿no? Bueno, y entonces les decía también, vamos a hablar de datos agrupados cuando los tengo aquí en una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, si los tengo en una tabla de frecuencias, puedo hablar de datos agrupados. Si no están organizados en una tabla de frecuencia, pues entonces serán datos sin agrupar. Y habíamos encontrado la forma de hacer la tabla de frecuencias, ¿no? Y creo que quedamos hasta aquí nomás, hasta aquí en esta partecita, ¿no? Y entonces les decía, la información que tengo en la tabla que está acá, en la tabla de frecuencia, y la información que tenga en el histograma, pues entonces esa información es la misma. Y yo les podía preguntar en un cuestionario, pues, o bien con el histograma, o bien con la tabla de frecuencias, ¿no? Haremos adelante unos ejercicios cuando sea el caso, en donde yo podía, por ejemplo, decir, bueno, el resto se me fue por acá abajo, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta, es que la necesito ahora, pero entonces subámosla por acá, porque en la clase de ayer la bajé, entonces la estoy subiendo otra vez allá arriba. A ver. Y entonces, todavía falta. Bueno. Vamos a subir esto acá. Y vamos a subir esto acá. Y entonces habíamos realizado esto, ¿no? Habíamos realizado esto que está aquí. La tabla de frecuencias. Y entonces yo les podía decir, ¿no? Les podía decir el 66%, no recuerdo qué era esto, pesa entre 59 y 70, entre 45 y 73 kilos. Entonces estoy haciendo referencia a esto que está acá, ¿no? Es decir, yo les podía dar unos daticos así salteados. Aquí, acá, esto que está aquí y alguno de estos, ¿no? Y a partir de esos datos, ustedes ya podían ubicar la tabla de frecuencias y me podían hacer un histograma o responder por las preguntas que yo les haga, ¿no? ¿Qué significa H minúscula sub 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada más sino saber de dónde es que sale cada uno de estos numeritos, para saber de dónde es que sale, ¿no? Bueno, les decía también en esa oportunidad que podíamos hacer la ojiva, ¿no? El polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, entonces va a ir al punto medio, estos son los intervalos, ¿no? Que va desde 45 a 59. Entonces encontramos el punto medio y trazábamos nosotros un polígono, por eso es que se llama polígono. Y al punto medio va esta lineacita, ¿no? Y entonces ahí tendría mi polígono de frecuencias. Si aquí tengo la frecuencia, pues va a ser polígono de frecuencias. Si tengo los porcentajes, pues entonces va a ser un polígono de porcentajes, ¿no? Generalmente se utiliza polígono de frecuencias. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si los datos son simétricos. Observe que al trazar estas líneas, pues se me parece un poquito más a la curva de la normal, ¿no? Y entonces yo podía decir de que, bueno,
no es exactamente una curva normal, ¿no? Pero tiene unas desviaciones muy pequeñas y yo podía asumir que esto es normal. Como les decía, cuando estábamos en el SPSS, pues eso es muy subjetivo, los gráficos son muy subjetivos. A mí me gusta más leer lo que sale en Kolmogorov-Smirnov. Voy a anotar aquí las pruebas de normalidad, que es Kolmogorov, Smirnov, que se utiliza si los datos son mayores a 60, ¿no? Si tengo más de 60 datos, pues Kolmogorov es mínimo. Y el otro es Shapiro-Wills. Shapiro-Wills. Entonces lo estaríamos utilizando para hacer la prueba de normalidad siempre y cuando los datos son menores o iguales a 60, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el SPSS. En versiones antiguas, el Kolmogorov-Smirnov no era tan fiable, ¿no? Y a partir de la versión 17, creo, entonces hubo una corrección de Mary Efforts. Esa señora hizo la corrección y entonces ya se vuelve un poquito más confiable. En otros software estadísticos, como el StatGraphic, que lo maneja la universidad, pues entonces solamente se lee Shapiro-Wills. Tiene solamente la prueba de Shapiro-Wills y no tiene la de Kolmogorov-Smirnov, y haríamos esa prueba para cualquier cantidad de datos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia y comenzamos con las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central, entonces las tenemos ahí definidas, ¿no? Se conocen, la mayoría de ellos son promedios, ¿no? Promedios o medias, ¿no? Estaría la media aritmética, la media armónica, la media ponderada, la media geométrica. Entonces entrarían todos esos tipos de promedios y también les decía que se puede considerar la mediana y la moda como medidas de tendencia central. La mediana porque divide los datos en dos partes iguales, ¿no? Y la moda, que son los datos que más se repiten siempre y cuando haya moda, porque pueden haber datos amodales, ¿no? Entonces, incluso cuando existen datos atípicos, son más confiables que la media aritmética, ¿no? Entonces, bueno, las medidas de tendencia central son esas y se conocen como promedios. Lo que hacen estos promedios es que tratan de resumir en un solo valor la característica de interés. Por ejemplo, el promedio académico de los estudiantes. Entonces, si los estudiantes tienen un promedio, por ejemplo, por decir algo, 3, entonces es un grupo muy regular, ¿no? Entonces yo ya me llevo la idea de que rendimiento académico en ese grupo, pues no está muy mal, pero tampoco está muy bien. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, un promedio aritmético de 4, pues entonces yo digo, pues está bien, el grupo está bien, ¿no? En general los estudiantes tienen un promedio aceptable. Cuando se presentan las pruebas, por ejemplo, de CAES, entonces se reúnen los comités curriculares y entonces a ver qué está pasando con nuestros estudiantes, si están bien en estas materias. Hay que reforzar esto, no hay que reforzarlo, está muy bien. La Universidad de Nariño pues casi no sufre con eso, ¿no? Universidades particulares sí. Ahora, como la universidad está acreditada y uno de los aspectos para ser acreditado
son esos, ¿no? Que tengan un buen promedio en las pruebas ECAES, en las diferentes pruebas, ¿no? Razonamiento cuantitativo, actitud verbal, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces vamos con la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética, ¿no? Y entonces, a ver, se define, allí está, la media aritmética, se define como la sumatoria de todos los valores. O sea, si el conjunto de datos, entonces tendría que sumar todos los valores, ¿no? Del conjunto de datos. Y se divide por la cantidad de los mismos. Entonces, aquí tenemos esta formulita que ustedes la conocen, porque pues uno ha venido cacharreando eso desde tiempos inmemoriales, ¿no? A ver, esto no es así. Pongámosle aquí blanco. Entonces, esta formulita que tengo acá, ¿no? Y esta es la que vamos a utilizar para datos sin agrupar, ¿no? Que es igual a la sumatoria de los X o Y sobre la cantidad de datos. Y entonces, ahí encontraríamos nosotros para datos sin agrupar, conjunto de datos sin agrupar. Repito, ¿cuándo llamamos datos sin agrupar? Cuando no están organizados en una tabla de frecuencias, ¿no? Y entonces, como ejemplo, pues tenemos esto, un conjunto de datos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, fácilmente podemos sumar esa situación ahí y lo tendría que dividir entre 5. Si ustedes hacen la operación, pues entonces va a dar 3.17. Entonces, por favor, les pido que verifiquen nada más, ¿no? Si estuviera yo allá, les enseñaría cómo utilizar el modo estadístico en la calculadora, ¿no? Pero como las calculadoras no son un solo modelo, sino que existen varias, entonces no les puedo decir desde aquí. Me quedaría muy difícil, ¿no? Bueno, sin embargo, voy a ver si más adelante, porque el utilizar bien la calculadora, pues evita cometer errores. Imagínense, por ejemplo, sacar un promedio, que es la cosa más fácil, y cometo un error tecleando mal un número de estos, pues entonces eso ya está mal, ¿no? Entonces, tocaría que practicar en el modo estadístico, que de una vez le bota sumatoria, le bota la media, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Sirve para hacer regresión y otras cositas, ¿no? Es de gran ayuda. Bueno, entonces les decía, si ustedes cogen y revisan ese dato, estos datos, pues el promedio me tiene que dar 3.17, ¿no? ¿Listo? ¿Sí les dio eso? Carolina Álvarez. Aló, doña Carolina. Pues lo estoy haciendo. Hola, profe, pues lo estoy haciendo desde el celular. Bueno. Profe, Esos celulares son malos. Cuéntame. por eso es que no tengo calculadora, entonces es por eso. ¿Puedes bajar? ¿Tienes tablet? No, desde el portátil. Desde el portátil. Pues bájale una calculadora científica. Y sí, ya no hay ningún problema, es igual. Sí, Bueno, pero bueno, eso lo haces después. Algunos tienen que tener las Casio. Bueno, es que hay muchos modelos de las Casio. Por ejemplo, yo tengo la FX 350 Plus. Y esa tiene una forma de meter los datos. Y si hay otro modelo, pues ya tiene otra forma. Y las antiguas, pues tienen otra forma, ¿no? Incluso para resetearlas y toda esa cuestión. Bueno, entonces confía en mí
da esto, porque ayer los muchachos me dijeron que daba eso. No la he, ¿cómo es que se llama? No he comprobado. ¿Listo? Bueno, entonces... Yo la hice y sí da eso. Bueno, entonces, gracias, Lisette. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo le agrego este número al conjunto de datos? 13.7. Ese 13.7 es ostensiblemente mucho más grande que el resto de los datos, ¿no? Entonces, pido que calculen el promedio incorporando este 13.7. Y si ustedes lo hacen, entonces les va a dar este numerito de acá, el 4.92. Entonces espero pues que lo hagan. Mientras tanto me chuparé un miel tertos para la garganta, porque de tanto hablar todo el día pues uno queda como medio. Sí les dio eso, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces observe qué es lo que pasa acá. Le agregué un dato que es un dato extremo, un dato atípico. Y entonces, ¿qué pasó? Al agregarle este, pues la media se corre más hacia este valor, ¿no? Fíjense que la mayoría de los datos está por debajo de 4.9. O sea que, para ser justos, este 4.9 no está representando a todos los datos, ¿no? No representa a todos los datos. Por lo tanto, la media es muy sensible con los datos atípicos, tanto que no es confiable. Y en caso de datos atípicos, pues sería más confiable utilizar la moda o la mediana, o otro tipo de media de media de promedio, ¿no? Entonces, veamos acá, aquí voy a anotar unas propiedades, vamos a anotar aquí así, propiedades de la media aritmética. Entonces, como primera propiedad, pues es el promedio más conocido, ¿no? Es el más conocido. Es el más conocido. Es fácil de calcular. Fácil de calcular, ¿no? Todo el mundo puede calcular la media, de tal manera que cuando uno explica esto, uno llega y habrá uno que diga, ¿pero qué? Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando uno coloca un problema de la media, pues entonces no es tan fácil, ¿no? Para poder calcular la media, intervienen todos los valores, ¿sí? No se queda ninguno por fuera, ¿no? Intervienen todos los valores. Como tercera propiedad, se ve fuertemente afectada por valores extremos. Por valores extremos, que fue lo que vimos ahora, ¿no? Que se corrían para un lado, y entonces por eso decimos que se ve fuertemente afectada, ¿no? A ver. Entonces, no se puede calcular con los datos, a ver, les había dicho datos agrupados y datos sin agrupar. No se puede calcular con los datos agrupados.
No se puede, porque no tengo todos los datos, ¿no? Lo que tengo son intervalos, ¿no? Y pongámosle como última propiedad, no es recomendable utilizar. Bueno, en el 4 toca que hacer, ¿cómo es que se llama? Para poder calcular con datos sin agrupados, pues toca que hacer una reformita ahí a la fórmula, ¿no? Si hago esa reforma, pues entonces sí podría calcular, ¿no? Y entonces, como quinto, no es recomendable utilizar cuando los intervalos, ¿se acuerdan de los intervalos? Los intervalos son abiertos. Son abiertos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo los intervalos, ¿no? Y en último puedo poner mayores que 100, por ejemplo. Eso es un intervalo abierto. Entonces no puedo utilizarla por esa situación, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces veamos aquí abajito. Si tengo una constante acá, ¿no? Si tengo un conjunto de datos, si tengo una constante, pues puedo sacar la constante a un lado y puedo calcular la media, ¿no? Común y corriente. La constante saldría a multiplicar. Entonces veamos aquí, voy a bajar para datos, ¿cómo es que se llama? Para datos agrupados, ¿no? Entonces bajo esta que la voy a necesitar, bajo este también, que la vamos a, para no tener que volver a escribir, ¿no? Para no tener que volver a escribir, pues entonces bajo yo esto. O si no, me tocaría que volver a escribir. Bueno, nadie se ha muerto por volver a escribir eso. Entonces, la cuadraríamos aquí, ¿no? Y los intervalos de confianza, pues, vienen acá. Y esto se llama cálculo de la media para datos agrupados. Y, bueno, separémoslo acá Sí. mientras tanto. De Sí, pronto cuéntame. puede ir un poquito más despacio. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. Gracias, Muy bien. profe. Me gusta que me hagan esa observación porque yo me emociono y entonces me pongo a correr. Entonces voy a quitar esto aquí, ¿no? Y voy a anotar la fórmula, ¿sí? Voy a anotar la fórmula para el cálculo de la media, pero para datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, la media va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Y esto aquí le vamos a poner así, en esta parte de acá, sumatoria. Y voy a colocar X sub Y. Ya les digo que quién es X sub Y. Y esto multiplicado por F sub Y, ¿no? Ya ustedes saben quién es F sub Y, ¿no? Porque ya lo habíamos cacharreado antes. F sub Y, entonces es de acá, la frecuencia absoluta, ¿no? Le voy a colocar aquí F sub Y para que no se nos olvide. F sub Y. Listo, y entonces para que se vea, este es X sub Y. Bueno, y me hace falta acabar la fórmula, ¿no? Aquí en esta parte de abajo, entonces es N. ¿Quién es N? N es el número total de los datos. ¿Listo? Entonces observe que tenemos una fórmula para datos sin agrupar y otra fórmula para datos agrupados. Al encontrar la media,
para datos agrupados, pues va a ser una aproximación. ¿Por qué? Porque he perdido información. Al pasar mis datos en una tabla de frecuencia, pierdo información. Observen aquí. Yo digo de que hay 7 datos que están entre 45 y 59, ¿no? Pero bien puede ser todo 745, o bien puede ser todo 445 y 347, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Lo único que sé es que hay 7 datos que cumplen con la condición de que son iguales o mayores que 45, pero menores que 59. Entonces estoy perdiendo información que es diferente a la que yo tenía anotada, ¿no? Cuando hicimos este cuadrito el lunes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver quién es X u Y. Voy a anotar aquí X u Y. X u Y se llama punto medio o marca de clase. Entonces pongámoslo aquí. Punto medio, y se la conoce como marca de clase también. Cualquiera de los dos nombres, punto medio o marca de clase. Si me hablan de clase es que estoy aquí en los intervalos de clase, ¿no? Y entonces, anotemos acá, para encontrar X u Y, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es sacar un promedio de los valores del intervalo, ¿no? Entonces, tendría aquí límite inferior, lo voy a poner así, lin de límite inferior menos límite superior, ¿no? Y abajo lo divido entre 2. Esta partecita de acá la divido entre 2. Y entonces ahí obtendría los diferentes puntos de acá, ¿no? Por ejemplo, para el primero, cuando I vale 1, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Límite inferior para el primer intervalo. Entonces, para el primer intervalo es 45, el límite superior es 59, ¿no? Y lo divido entre 2 y entonces eso me tiene que dar, ¿cuánto da? 45 más, no, no es menos sino es más. Saco es el promedio. Ahí tenía un error, es el promedio, ¿no? Entonces sería 45 más 59 dividido entre 2. Y ese me da... 52, profe. Ese da... ¿Cómo? 52. 52, que es el que tengo aquí, ¿no? Y entonces, haciendo todas las operaciones, entonces ya tengo este de acá. Y entonces coloco el punto medio y ya lo tengo aquí. Pueden rectificar, pueden ir mirando, haciendo los cálculos para el segundo. A ver, subámoslo más para que quede, ahí es la cosa, ¿no? Ahí es la cosa. El primero es 52, el segundo 66, el tercero 80, el cuarto 94 y el último 108. Entonces, movamos esto para acá. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí estamos de acuerdo. Bueno, muchachos, ustedes son como 29 y veo 16. Pero bueno, está bien. Los otros están cenando. Listo, ¿no? La otra, tenemos que hallar esto que está acá. X sub Y por F sub Y. Y entonces, para hacer eso, tengo que multiplicar 52 por 7, que me daría esto que tengo acá, ¿no? Pueden rectificarlo. Entonces, 52 por 7
es 364. Y así sucesivamente, ¿no? 66 por 7, perdón, 66 por 13 sería 858. El otro es 80 por 5, que es 400. 94 por 4, que es 376, y 108 por 1, que es 108, ¿no? Ahí está. Espero que lo rectifiquen y verifiquen si da esto, ¿no? Es posible que ayer nos hayamos equivocado. Entonces, verifiquen a ver la suma, cuánto les da, y me dicen si es correcto o no es correcto. Profe, ¿Sí? una preguntita, es que me perdí. Este X con rayita aquí arriba, ¿en qué momento lo utilizamos esa fórmula? Es que ahí me perdí. A ver, espérate. Este que tengo aquí, este que lo estoy moviendo. Sí, Bueno, profe, ese. este es para datos agrupados. Fíjate de que en datos agrupados tengo que coger X sub I por F sub I, ¿no? F sub I, ¿quién es este de aquí? Que es la frecuencia absoluta. El Sí. otro que es apenas la sumatoria de los X sub I es para datos sin agrupar, ¿no? ¿Listo? Ah, ya, listo, profe. Ya. Bueno. Vale, gracias. Con mucho gusto, Lisette. Sí, profe, sí da eso. Bueno, entonces si da eso, pues no hay nada más que hacer. Tenemos cuándo utilizarlo, repito, cuándo lo... bueno, esta es la suma, ¿no? Esta es la suma. Pero entonces aquí lo que, para calcular la media, nos hacía falta dividirlo por n. Entonces, 2106 dividido entre 30 da 70.2, ¿no? Siempre recomiendo lo siguiente, porque uno se puede equivocar, ¿no? Hay estudiantes que, por ejemplo, les da 700 y dicen, no, si a mí me dio 700, le digo, pero mire que los datos, el mayor es 115, ¿cómo vas a decir que la media es 700? Entonces, pues lo que tengo que hacer, aquí me da 70.2, que está más o menos ubicado por esto, por acá, entonces por acá puede quedar la media si es correcto, si es lógico, porque la mayoría de datos están como hacia la izquierda, ¿no? Están en los primeros. Entonces ahí está, 70.2. ¿Listo? Bueno, si hubiéramos tenido, bueno, ustedes de pronto copiaron los valores que teníamos cuando estos son los datos del ejercicio del lunes, ¿no? Si de pronto los copiaron y los tienen sin agrupar, pues pueden sacar la media y no les va a dar el 70.2, pero sí les va a dar muy cerquita, ¿no? ¿Por qué no les da exactamente igual? Porque, como les decía anteriormente, aquí perdimos información, ¿no? Estamos perdiendo información y depende mucho si nos alejemos qué tipo de información es. Por ejemplo, acá si el intervalo es demasiado grande, entonces pues va a ser menos, ¿cómo es que se llama? Va a ser menos aproximado con el que nos dé en los datos sin agrupar. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, haremos después o les mandaré tallercitos para que vayan sobre la media. Pues no hay que confiarse, ¿no? Yo he puesto problemas sobre la media y la gente no me los ha respondido, ¿no? No les voy a poner, sáqueme la media de esto, no, sino ya con un enunciado en donde usted tenga que aplicar la media y entonces ahí es donde la gente se confunde. Se confía de que sacar el promedio es muy fácil y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Bueno, la otra media que vamos a ver es esta, que es la media ponderada, ¿no?
se utiliza cuando los datos tienen diferentes pesos o ponderaciones. Es decir, cada dato no vale igual, ¿no? El caso más simple es el que hacemos nosotros aquí en la parte académica, ¿no? Primer parcial que vale tanto, segundo parcial vale tanto, tercer parcial vale tanto, hacemos un trabajo que valga tanto, podemos darle ejercicios en clase tal valor, etcétera, etcétera, pero como no son más, por ejemplo, los profesores consideramos de que con eso, pues no se está evaluando todo, entonces se le da un valor más bajito, ¿no? Un ejercicio en clase, pues se le puede dar un valor más bajito, etcétera, etcétera. Y entonces, como tienen diferentes valores, a esos valores los vamos a llamar ponderaciones o pesos, ¿no? Y entonces es apenas lógico cuándo utilizar la media ponderada, pues cuando los datos no tienen los mismos valores. Entonces utilizaríamos la media ponderada, ¿no? Y la media ponderada, pues entonces ahí está, la media aritmética ponderada, entonces se denota como X barra sub P, esta P de ponderaciones, ¿no? Y entonces estos pesos generalmente o la mayoría de veces o casi siempre van a ser porcentajes. Entonces esta partecita de acá, que es la suma de los pesos, me tiene que dar 0. Perdón, me tiene que dar 100, ¿no? Suma de los porcentajes, entonces me da 100. Y entonces ahí teníamos el peso por cada uno de ellos. Como ejemplo tenemos el siguiente, ¿no? Voy rápido. Bueno, entonces, el ejemplo dice así: en un concurso de méritos para suplir una vacante, se hace una evaluación de la siguiente manera, ¿no? Entonces, se le da el valor del 30% a un examen psicotécnico, 20% al examen de inglés, 40% al examen de conocimiento, ¿no? Y por decir algo, el 10% entonces sería para una entrevista, ¿no? Para una entrevista. Ahí está. Y entonces lo que se pide aquí es calcular el promedio que tiene una persona que tiene las siguientes notas, ¿no? En el examen psicotécnico sacó 3,5, en el examen de inglés sacó 4, en el examen de conocimiento sacó 4,2 y en la entrevista sacó 4. Y entonces, pues hacemos el cálculo respectivo. Aquí lo dividí por 100, pero generalmente uno lo que hace es esto, ¿no? X, o sea, lo lleva ya en la mente, es la misma operación, pero lo lleva en la mente ya dividido por ¿cómo es que se llama? Por 100. Y entonces uno llega y dice, esto es igual a, como el examen psicotécnico vale el 30%, entonces le coloco 1,3 multiplicado por la nota que sacó, que es 3,5, ¿no? Más el otro vale el 20%, entonces sería 0,2 multiplicado por en inglés que sacó 4, más el otro vale el 40%, o sea, 0,4 multiplicado por cuánto sacó en el de conocimiento, 4,2, más 0,1 multiplicado en la entrevista sacó 4. Y entonces haciendo esa operación, pues me tiene que dar lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, confírmeme, por favor, si les dio eso. Aló.
Sí, profe. Bueno, Daniela Jiménez Pantoja, ¿cómo te va? ¿Me sigues? Danielita, durmiendo tan temprano. No, sí, doctor, estoy aquí. Dime magíster mejor. No alcance Bueno, a magíster. hacer el doctorado en estadística porque me asusté. Lo vi muy difícil. Apenas hice la maestría. Bueno, entonces da esto, ¿no? Sí. Sí, doctor. Y no, mentira, no me digas magíster, dime profe o Álvaro o lo que sea. Bueno, lo que sea. Bueno, voy a poner ¿cómo es que se llama? Un problemita para que lo resuelvan. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Y ese problema dice lo siguiente. Una empresa llevó a cabo la siguiente política de aumentos salariales, sí, así se dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la política que hace? A los trabajadores que devengan salarios menores a ver, a 1.000.000, ¿no? A ver, coloquémosle así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, a estos trabajadores que ganan eso, se les aumentó, ¿no? El 8%. El 8%. A los que tenían salarios entre 1.000.000 y 2.000.000, coloquemos, sí, entre 1.000.000 y 2.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 2.000.000, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, a estos, el aumento fue de 5%, del 5%, ¿ya? A los que tenían salarios superiores a 2.000.000, entonces a los que tenían salarios superiores a 2.000.000, el aumento fue ¿de cuánto le ponemos? Del 4%, ¿no? Del 4%, ¿no? Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál fue el aumento promedio porcentual que realizó con tilde en la O, ¿no? Sí, que realizó la empresa a todos los trabajadores, ¿no? Si
el 50%, si el 50% devengaba con tilde en la, no, ¿cómo es? Bueno, no sé, yo soy muy malo para la ortografía, ¿no? Menos de 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 50%, ¿no? Pongámosle el 40%, devengaba entre 1.000.000 y 2 millones, ¿no? 2 millones. Entonces sería 50, 40, me haría falta el 10. El 10% devengaba más de 2 millones. Entonces, a ver, una empresa llevó a cabo la siguiente política de aumentos salariales, ¿no? A los trabajadores que ganaban menos de 1.000.000 se les aumentó el 8%. A los que tenían salarios entre 1.000.000 y 2 se les aumentó el 5%. Y los que tenían superiores a 2 millones, pues el aumento fue del 4%. Entonces lo que se me pide es el aumento porcentual que realizó la empresa. Y con esta condición, ¿no? Si el 50% devengaba menos de 1.000.000, el 40% entre 1.000.000 y 2, y apenas el 10% ganaba más de 2 millones, ¿no? Entonces, primero, pues tienen que entender esta carretica, ¿no? Porque si no la entienden, pues no, como siempre, como todo, primero se tiene que entender el enunciado, ¿no? ¿Qué opina Carolina Álvarez? Sí, bien, ¿o qué? Carolina, despierta. Aló, Ya estoy Carolina. despierta, profe. Yo sí estoy aquí. Bueno, ¿entendido? Pues sí, voy entendiendo de a poquito porque no es mi fuerte. No, pues si usted está en medicina, pues imagínese, ¿no? Donde van los muchachos que tienen mejor desempeño en el IFES, ¿no? ¿Cierto? A nivel nacional, el puntaje Sí, más alto. sí, pero las matemáticas esas ecuaciones me suelen confundir mucho porque cualquier cosita que usted Nada, ponga te mal. voy a rebajar entonces. Vean, les iba a preguntar lo siguiente. No he podido hacer el curso en el COES porque esta materia, ¿de qué semestre es? Tercero, profe. ¿De tercero? De tercero, ¿no? Entonces yo el semestre pasado dicté bioestadística, pero la dicté en biología. No sé si haya complicación porque para entrar a biología, pues es otra facultad, ¿no? Facultad de Ciencias Exactas. Pero entonces no creo que haya, porque si no me toca que borrar todo y volver a realizar el curso, ¿no? Entonces no sé si dejarlo ahí o volverlo a hacer todo, que no se justificaría, pues. Ayúdenme. Bueno, si se presenta alguna dificultad, pues entonces lo realizamos después, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuántos minuticos damos? Carolina ya habló, ¿no? Brian, ¿cuántos minutos necesitas para hacer este ejercicio? Brian Insuasti. No está. Diego Andrés Tobar, ¿cuántos minutos necesitas para hacer el ejercicio?
Diego Andrés tampoco está. Bueno, Joana Morales Díaz. Tampoco. Sí, profe. Profe, qué pena. ¿Cuánto necesitan para hacer el ejercicio? Hablen. Habla, Joana. ¿Unos cuánto? Unos 15 minutos, profe. ¿Estaré bien? Profe, sino que le puso intercortado. No le entiendo. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Quién fue que habló? ¿No me entiendes? Dices. Joana Morales, ¿eres tú? Esta chica. Supongo que es Sí, el profe, internet, ¿me ¿no? escucha? Sí, te No, es escucho. que estoy teniendo mala conexión. Ajá, sí. Bueno, Sí, no te profe. preocupes. María Fernanda, cuéntame, María Fernanda, ¿tu apellido es Burbano, creo? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, de los chiviados, ¿no? Ay, conocidos hemos de ser. No creo. Vengo del extranjero, no, mentiras. Bueno, ahí voy a darles 12, 13 minutos, ya estoy hablando con ustedes, ¿no? Pero sin embargo estoy aquí. Una pregunta. Me voy a estirar porque todo el día voy a hacer una pausa activa. Bueno, chicos, ustedes que estudian medicina, ¿tomar una Coca-Cola por la noche es bueno o es malo? Es Ni malísimo, de día profe. ni de noche, Ah, profe. Es Pero malo. es que una Es re Coca-Cola, malo. una Coca-Cola con un sándwich, Nunca. nunca. Jamás de los jamases. agüita mejor, profe. Un juguito. Pero el jugo tiene más dulce que la Coca-Cola. No, pero sin azúcar. Pero ¿cómo hago si las frutas tienen azúcar? Pues, Cuéntame ahí. Pero pues sí, sí, no, o sea, sin azúcar añadido azúcar. Ajá, sin azúcar. O sea, el azúcar de la fruta. de la fruta. Pero tiene más que la Coca-Cola, según un estudio que han hecho. Sí, profe. Mejor agüita. Por ejemplo, el jugo de naranja tiene más azúcar que un vaso de jugo de naranja tiene más azúcar que la Coca-Cola. ¿Sabían eso? Pero al combinarla con Los agua, profe, componentes pierde de los la nutrientes Coca-Cola son del más del sanos. azúcar con el agua, la naranja. Pero es que el azúcar es fructuosa y es más fácil de digerir, me dijeron a mí, Pero ¿no? pierde Los algunas demás de las componentes de la concentraciones. Coca-Cola. Pero yo muero de ganas por una Coca-Cola. Porque si son feos. Yo tuve un divorcio por eso, uno de los tantos divorcios. ¿Cuántas veces se ha divorciado, profe? Uf, si te contara mi vida personal, soy un fracaso en cuestiones del amor. A ver. Si ve, profe, por eso es malo la Coca-Cola. Produce tanto... Último fue que entonces decidí tomar Coca-Cola. Solo Y por eso se llevarle la acostumbra uno, ¿no? contraria. ¿Cómo? Solo por llevarle la contraria. No, por la contraria, por la libertad que tiene uno de elegir lo que quiera. Eso es, ¿no? Bueno, ¿cómo les está yendo? Profe, una pregunta. ¿No hacen falta el número de Sí. empleados de pronto? Número de empleados, no. No, porque tengo el porcentaje de los empleados, ¿no? Sí. Yo lo hice con el porcentaje de los empleados y me salió 6.4, pero no sé si esté bien. Está bienísimo. Diana Gracias, Fernanda profe. está bienísimo.
¿Adivinaste? Como me dices que no sabes si está bien, entonces yo dije, ve, esta niña adivinó. No, no es así. Ya no. No, no, profe, lo hice, pero pues dudaba porque no sabía si se tomaba el porcentaje de los empleados No, pero el, o no se el podía colocar el razonamiento que porcentaje. hizo tu compañero ahora, que me preguntó por el número de empleados, ¿no? ¿Quién fue que me preguntó? ¿Quién era? Yo, profe Sebastián. Sebastián. Pues el razonamiento es bueno, ¿no? Ese es, y no está el número de empleados, pero sí está el porcentaje. O sea que ibas en la dirección correcta, ¿no? A ver, veamos, a ver quién tuvo dificultades ahí. Luis Carlos Justin. Justin, no sé cómo se pronuncia. Dime cómo se pronuncia tu apellido. ¿Justin o Justin? No está. Bueno, Luis Fonseca, ¿tuviste dificultades? No. No, profe. Bueno, entonces, aquí está Paola Justin, que no es familiar, me dijo, no es familiar del otro Justin. No, no somos familiares, profe. Poco de gaminería. Uy, dices, te faltó decir, uy, con ese Justin no. Bueno, dime cómo se pronuncia, ¿Justin o Justin? Gustín. Justin, es que es Justin, de justo, por ahí, ¿no? No, Justin. con G, Gustín. Gustín, Gustín, yo no sé por qué digo Jus. Bueno, Gustín. ¿El origen de tu apellido no has investigado? No, profe, la verdad No no. te interesa. No, pues mis abuelos son de la Florida, pero ya. Pero ya nuevas generaciones, ¿no? Bueno. Y es interesante ver así la cuestión de los apellidos, cómo se han americanizado, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno no tiene nada más que hacer. Aquí me hacía falta era cerrar aquí con él. Ahí está. Bueno, entonces, lo que hizo, ya se me olvidó quién fue. Bueno, la X, el promedio ponderado, a ver, el promedio ponderado, y entonces acá le ponemos P de ponderación, y entonces esto era igual a lo siguiente, ¿no? Entonces, en la parte de arriba era el 8 multiplicado por el 50%, ¿no? ¿Sí? Más 5 multiplicado por el 40. Estos son porcentajes, ¿no? Todos. 8% multiplicado por, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último era 4% multiplicado por 10. Y aquí abajo entonces es la suma, ¿no? La suma que era 50 más 40 más 10. Y esto, el aumento, por eso la pregunta es así, ¿no? El aumento promedio porcentual. Entonces, el aumento promedio porcentual es de 6,4%. ¿Listo? Acá hay un por ciento, acá hay dos veces por ciento. Entonces, uno de esos se va y me queda esto en porcentaje, ¿no? Ahí está, el 6,4%. ¿Listo? Bueno, si hay una... bueno, en esta pues casi no, o no, se presta para los datos agrupados, ¿no? Para los datos agrupados no lo calculamos, sino vamos a dejar esto para datos sin agrupar. ¿Listo? Bueno, entonces tendríamos acá
el otro promedio que es la media geométrica. Entonces hemos visto la media aritmética, la media geométrica, ¿no? Y ahorita vamos a ver la geométrica, ¿no? Perdón, la media aritmética, la media ponderada y ahorita la media geométrica. Entonces, la media geométrica la definimos como la raíz enésima, ¿sí?, del producto de los n valores, ¿no? Se denota como G de geométrica, y esto es igual a la raíz enésima de la productoria, ¿no? Esto quiere decir la productoria. Entonces, aquí como ejemplo, tengo un conjunto de datos de 5, 3, 7, 9, 1, 5. Entonces, en total tengo 6 datos. Como es la raíz enésima, entonces, y n es 6, entonces sería la raíz sexta, ¿no?, del producto de cada uno de ellos. Entonces, 5 por 3 por 7 por 9 por 1 por 5, ¿no? Y entonces, rectifiquen, por favor, que es posible que nos hayamos equivocado el día de ayer. Entonces, el producto da 4.725. A ese le saco la raíz sexta, ¿no? Y entonces da 4.09. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cuando los datos están en una distribución de frecuencias, o sea, cuando los datos son ¿cómo es que se llama? Son agrupados, entonces tendríamos esta formulita. La voy a anotar aquí. Bueno, con ese color. Entonces, G de media geométrica, y entonces aquí vendría este que está acá. Aquí estaría la productoria de los X u Y. Vamos a poner así, X u Y. Eso sí ya los aprendimos a sacar, ¿no? Y este elevado, aquí elevado a los, elevado a los N sub I. Es decir, si están repetidos, ¿no? Si están repetidos. Y este sería N. Aquí, N. Entonces, fíjese lo siguiente. Aquí, por ejemplo, como hay dos 5, ¿sí? Hay 2 5, entonces el 5 está repetido 2 veces, entonces sería el cuadrado, ¿no? ¿Ya? El 3 está repetido una sola vez. Ah, bueno, pero ese es en el ¿cómo es que se llama? Perdón, estoy confundiendo aquí. En la tabla de frecuencias, ¿no? En la tabla de frecuencias. El N sub I, el N sub I sería la frecuencia. Multiplicado aquí por la frecuencia sería, ahí quedaría mejor, por los F sub I. ¿Listo? Es un poquito como canzoncito, pero se puede encontrar la media geométrica acá, ¿no? El X sub I, ¿qué será? El X sub I será el punto medio o marca de clase, ¿no? Lo veíamos acá. Este es X sub I, y elevado a F sub I, o sea, sería elevado a la 7. Es canzoncito porque me va a dar unos valores al principio bastante altos. Cuando el conjunto de valores es grande, pues entonces me ha pasado en alguna oportunidad que quita toda la capacidad de la calculadora. Bueno, pero se puede sacar si es que es necesario.
Si no, pues esa la dejo ahí a consideración, la dejo por aquí al ladito, ¿no? Y veamos algunas de las propiedades de la media geométrica. Entonces tengo aquí propiedades de la media geométrica. Entonces intervienen todos los datos, ¿no? Pero los datos, ojo con esto, no pueden ser cero, porque como es productoria, si con uno que sea cero, pues entonces eso me da raíz de cero, ¿no? Entonces se tira todo. Y no pueden ser negativos, ¿no? Se ve menos afectada por los datos atípicos. Si hay datos atípicos y tengo, por ejemplo, que sacar la media aritmética, pues entonces ya les decía que había problemas con la media aritmética porque estaba muy comprometida con los datos atípicos, ¿no? Entonces es mejor, en ese caso sería mejor sacar la media geométrica. Se utiliza cuando los datos tienen una progresión geométrica. Entonces, por ejemplo, el número de contagios que teníamos nosotros por el COVID es una progresión geométrica, ¿no? Porque si hay un contagiado, puede contagiar a 2, 3, 5 personas, a las que sea. En promedio los datos que daban, que era que una persona contagiaba a 1 punto y pico, ¿no? A 1,5 más o menos. Y entonces ya eso era ya preocupante, porque comenzaba a crecer el número de contagios, comenzaba a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces se utiliza esto sobre todo para enfermedades, ¿no? ¿Cómo puede ir aumentando el número de enfermedades? Y se utiliza para promediar tasas de crecimiento. Si bien es cierto, por ejemplo, las tasas de crecimiento o tasas en economía se utiliza mucho para las ventas, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de tiempo, en un mes se vendieron, por decir algo, 85 millones, en el otro mes 85.7, etcétera, etcétera. Entonces, sacamos el factor de crecimiento de las ventas y podíamos sacar también un promedio de las ventas, y de ahí podíamos hacer, por ejemplo, predicciones, ¿no? Entonces yo tengo este ejemplito, pero considero que mejor hagámoslo o no, o de una vez. Bueno, voy a pasar esto acá abajo, porque de pronto así es que parece que fuera muy rápido, ¿no? Y entonces para que ustedes lo pillen mejor. Entonces voy a pasar esto acá abajo, estos dos, y voy a mover esto así. Y entonces, a ver, este para abajo, este para abajo. Bueno, y entonces tenemos este ejemplito, lo vamos a hacer aquí. Se trata de lo siguiente, ¿no? Se trata de un municipio, ¿sí? Que le hemos hecho un seguimiento de cómo va aumentando la población, ¿no? Cómo va aumentando la población en un periodo de tiempo. Entonces, aquí he escrito 45, pero en realidad es 45,000. Para no tener que escribir los ceros y los ceros y los ceros, entonces lo dejo en 45, ¿listo? Entonces, mire, en el 2010 ese municipio tenía 45,000 habitantes. En el 2011, pues, subió a 45,700. Pasó algo, orden público o alguna calamidad, en el 2012 bajó a 44, ¿no? En el 2013, pues subió a 45.4, 14 también subió, etcétera, 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 hasta que en el 2017 llegamos a la conclusión que tenía 47,000 habitantes. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, y vamos a hacer esto para lo siguiente, voy a sacar la tasa de crecimiento
En principio voy a sacar la tasa de crecimiento de cada año con respecto al año anterior, ¿no? ¿Cuánto creció la población, por ejemplo, en el 2011 con respecto al 2010? Etcétera, 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 hasta el 2017 con respecto al 2016, ¿no? Entonces sacaría una tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento después la podemos llamar factor de crecimiento, ¿no? Y después voy a sacar en promedio cuánto fue que creció en este periodo de tiempo que está desde el 2010 hasta el 2017, ¿no? Entonces voy a anotar acá, aquí vamos a colocar como título factor de crecimiento. Factor de crecimiento, ¿no? Y entonces les decía, es cuánto crece con relación al año anterior. Para el primer año tenemos 210, pero como no tenemos el dato del 2009, entonces ese no lo podemos calcular y lo dejo como una rayita ahí, una rayita, que no se puede calcular, ¿no? El segundo dato es cuánto crece el 2011 con relación al 2010. Entonces vamos a anotar ahí. Ese factor de crecimiento, el factor de crecimiento, vamos a poner aquí factor de crecimiento, va a ser igual a la población en el 2011. Entonces aquí la población en el 2011, ¿cuánto es? 45.7 dividido por la población en el 2010, ¿no? Y este resultado sería lo que creció en el 2011 con relación al 2010, ¿no? Entonces es 45.7 dividido entre 45 y eso da lo siguiente. A ver, tengo que anotar todos los decimales. Aquí sí tengo que anotar bastantes decimales, ¿no? Y no puedo, bueno, vamos a dejarlo así, 1.155, ¿no? Ese fue lo que creció. Ahora yo les pido el favor que hagan sigan haciendo los cálculos, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí, muchachos? ¿O ya se me fueron? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, entonces el otro sería 44, que es del 2012, dividido entre 45.7, ¿no? Y ese es 0.9628. Ah. $0.9628. ¿Listo? Entonces váyanme dictando los otros. Profe, y es 1,0318. 1,0318. Listo, ¿qué más? $0,9911. No, ese no puede ser. A ver, estamos para el 2000, sería 46 dividido entre 45.4. Sí, profe, perdón. Es 1,0132. 1,0132. Así, ¿no? Seguiría 1,0108. 0108. Ahí sería, profe, 1,008. 008. 6. Perdón, me faltó un nombre. 0080. 86, profe. 086, ¿no? 86, sí. Profe, Sí.
Dime, En el Dianita. 0,9628 no es 0,9691. ¿En dónde? A ver, 44, espérate, no, 44 dividido entre 45.7 me dicen, ¿no? .4 no está ahí. Ah, es con el anterior, el de arriba. Sí, el de arriba, sí, sí, sí. Ah, ya, gracias, profe. ¿Tú eres de dónde? Tú eres como del norte de Nariño, ¿no? De San Bernardo, profe. Ah, ya. Ah, sí, había hablado contigo. Sí, profe. Yo conozco hasta, ¿cómo es? San José de Albán, profe. San José de Albán. Unas niñas muy bonitas en San José de Albán. Aida, profe, 1,0021. 0021. Bueno, confío en ustedes, ¿no? Entonces, me dicen, ¿cuál fue el factor de crecimiento para el 2011? El factor de crecimiento para el 2011 fue 1.0155. ¿Cuál fue el factor de crecimiento para el 2015? 1.0108, ¿no? ¿Y cuál es el promedio del factor de crecimiento durante todo este periodo? Entonces, el promedio va a ser la media geométrica, ¿sí? La media geométrica, y aquí entonces tendríamos que calcularla, ¿no? A ver, la media geométrica, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería raíz séptima, ¿no? Raíz séptima, y teníamos que multiplicar todos estos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Con Se esos multiplican, profe, decimales, porque todos si los pongo... valores del crecimiento. ¿Cómo? Los Se valores del multiplican factor ahí. de crecimiento. ¿Qué me dices, Lisette? Ahí se multiplican todos los factores de crecimiento, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Bueno, ¿cuánto les dio? A mí me dio error, profe, la voy a volver a hacer. Bueno, eso da 1.044. Rectifiquen a ver. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Sí, sacamos la raíz séptima. Profe, me dio 1,0061. No, Ah, ya. Saqué la media geométrica. ¿Cuánto es que te da?
0 y nomás, 6-1. ¿no? Lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será la población para el 2024? Entonces le vamos a poner así. Población para el 2024. Aquí es donde vamos a hacer la aproximación, la predicción, ¿no? Entonces, esta va a ser igual a la última población. La última población que tenemos es del 2017, ¿no? Entonces, 2017, ¿sí? Esa es la última población que tenemos. Y todo esto va a estar multiplicado por la media geométrica elevado a la n, pero n es el número de periodos que hay entre las dos fechas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Pongámoslo aquí al ladito. Y entonces, la población del 2024 va a ser igual a la población del 2017. ¿Cuál es la población del 2017? 47.000 habitantes. Entonces, 47. La media geométrica, entonces, es 1.006 elevado a la n, el número de periodos que hay entre el 2017 y el 2024, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces sería 10, ¿cómo? 7. 7, ¿no? 7 elevado a la 7. Y entonces si hago yo esa operación, entonces obtengo la proyección para el año 006 elevado a la 7 multiplicado por 47. Entonces voy a tener 49.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 49.000 habitantes. Confírmeme si les dio eso, por favor. Sí, profe. Bueno, si lo hago con este, también lo puedo hacer con la media aritmética, ¿no? Con la media aritmética, pues entonces en lugar de la media geométrica le podría colocar la media aritmética. Y es posible que nos tiene que dar más o menos parecido, ¿no? A ver, aquí en lugar de la media geométrica, entonces colocamos la media aritmética, que es x promedio, ¿no? Entonces rectifiquemos a ver con ese cuánto nos da. Tendríamos que encontrar aquí el promedio de estas que están acá, ¿no? ¿Cuánto les dio la media geométrica? Perdón, la media aritmética, ¿no?
Profe, me dio 1,0064. 1, ¿qué? 0064. 0064, que es más o menos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces hagamos esa proyección con este número. Aquí sería los 47, aquí sería 1.0064 elevado a la 7, elevado a la 7, ¿no? Me da 49.1. Bueno, entonces es más o menos parecido, ¿no? Es igual a 49.1. Y con el anterior habíamos tenido 49. Entonces, esta situación de acá, estas proyecciones nos sirven para hacer, pues, estar precavidos. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? En el caso de la pandemia, nosotros en lugar de haber puesto aquí años, habíamos podido colocar, por ejemplo, semanas, ¿no? Semanas o meses. Y entonces predecir, y si no se llevan a cabo, o sea, si se deja que la gente se comporte como estaba, ¿no? Entonces podíamos nosotros prever de que el número de contagiados para tal fecha es de tanto. ¿Listo? Entre más exponencial pueda crecer se va a alejar de la media aritmética. Entonces siempre es mejor utilizar la media geométrica para estos casos, ¿no? Por esa situación, porque está diseñada para crecimiento de tipo exponencial. Recuerde que el número de contagios y todo era de tipo exponencial, ¿no? Y entonces decía que cuando ya se subía la curva, que entonces llegaba la situación de que después se iba a aplanar, etcétera, etcétera, y entonces que eso iba a pasar. Lo que están haciendo ahora es haciendo proyecciones, y cada vez, por ejemplo, estos modelos matemáticos, pues se pueden ir mejorando, ¿no? Mejorando. Hay gente que ya se especializa en eso, en este tipo de modelos, y entonces de aquí es que vienen, que dicen, según los expertos, dicen que para el año tal y tal o para finales del mes va a haber la situación de que va a haber tantas personas que van a necesitar la UCI y no tenemos, entonces va a tocar que ponernos las pilas porque si no la gente se va a morir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, hasta ahí dejamos. Son las 8:46, hasta ahí vi con los otros muchachos para no adelantarme, ¿no? Con ellos. Además, pues 5 minuticos no creo que avancemos mucho. Entonces, a ver, ¿será que yo no grabé, no? Grabar. No. No, porque estaba grabando Sebas. Ya, bueno. Entonces, me despido de ustedes. Ya les mandaré cómo matricularse en el curso y todo lo que toque que hacer, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a salir y doy por terminar la clase. Hasta luego, profe, que tenga una bonita semana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, profe.